Vamos al texto. 49:11. Entonces, y convertiré en camino todos mis montes. Mis montes. Mira, hermanos, convertiré la palabra transformación, metamorfosis, ser mudados, ser transformados. Esto es lo que busca el Evangelio. Cuando usted viene, se congrega, la palabra lo lleva contra las cuerdas, a usted y a mí. Y de tal manera que si nosotros tenemos algo que no conviene a mi alma, porque a mi alma le conviene el plan de Dios, pero si hay algo que me aparta de ese plan de Dios, Dios establece su plan por encima del mío y no me pide permiso. Y es establecer cuando usted le dice al hijo no sale, al hijo no le gusta, pero en última instancia, al establecer el papá la voluntad sobre su hijo, es para el bien del hijo. El papá sigue siendo papá, pero ¿quién gana en última instancia? El hijo. Cuando el papá, la mamá establece, pone, discúlpeme el término, una posición de autoridad, el hijo se siente aplastado por dicha posición. Pero esto es para bien del hijo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que busca? Que alguien que está mal criado, torcido, mal encaminado, mal enfocado, postura mal puesto, mal ubicado, mal hablado, con mala conducta, sea transformado al plan que Dios tiene. Esto es lo que busca, convertir el camino, cambiar el camino que uno, curso de la vida. Segundo, modo de acción. Tercero, ¿cómo hablo? Y cuarto, mi historia. ¿Listo? Pero en el texto dice que va a cambiar mis caminos. Es modo de la vida, cómo me comporto, cómo hablo y la historia. El camino recorrido. Pero él dice que me va a cambiar mis caminos. O sea que él va a cambiar el curso de la vida. ¿A cuántos aquí Dios le cambió el curso de la vida? ¿Cuántos eran conocidos por el desordenado de la casa, el borracho, el mal geniado, el amargado? Todo eso terminaba en algo, o sea, todo lo malo que podía haber. ¿Cuántos decían, usted va a ser como su papá? Y el papá era un borracho, adúltero, maldiciente, maltratador de mujeres. Y creíamos que eso era lo mejor que podíamos hacer, deshonrar. Y Dios ahora nos cambió el chip, la forma de pensar y dice, disfruta de la única mujer de tu juventud. Hónrala. Como Cristo amó a la iglesia. La iglesia es terrible, hermanos. Somos, discúlpeme, terrible. Y entonces Cristo no dejó de morir por la iglesia. A pesar de que como somos nosotros. Y ese curso de la vida fue cambiado. ¿Qué es lo que busca la agenda de transformación del Señor? Que el curso de la vida sea cambiado. Las cosas para nosotros tienen que ser hechas nuevas. Si usted era el perezoso antes del Evangelio, tiene que aprender a trabajar esforzadamente y tener con qué compartir con los demás. Es lo que la Biblia enseña. Si usted es el que peleaba en la casa, dice, ya no pelee más, ya no robe más, ya no haga eso más, y comienza a hacer las cosas al derecho. ¿Qué busca el mensaje? Que nuestra vida sea cambiada, que la forma como hacemos las cosas sean transformadas. Mire, hermanos, no todas las acciones tienen el mismo peso de justicia. ¿Usted por qué honra a su esposo o a su esposa? Porque hay gente que, mire, no consigue trabajo, porque si consigue trabajo va a deshonrar a la esposa. Porque consigue 10,000 pesos y se siente el magnate de la cuadra. Y entonces uno dice, oiga, pero ¿por qué no consigue trabajo? ¿Por qué? Porque esos 3 pesos lo pueden llevar a deshonrar. La forma en que hacen las cosas. Hay gente que está amarrado a la casa a un hombre o a una mujer que no ha decidido honrar y amar. Si usted no honra, no ama. Hay hijos que están obligados en la casa, presos, y son unos bebés de 40 años y no se han podido ir de la casa porque no son capaces de hacer las cosas como conviene. Ese modo de acción, hay gente que lleva el mercado a la casa, pero es para que no le demanden por la cuota de alimentos, no por el agradecimiento de que tengo unos hijos los cuales Dios me encomendó.
A veces hacemos las cosas con la motivación incorrecta. Y lo hacemos, sí aparece, pero no lo hacemos con la motivación correcta. Nuestra vida hace acciones, pero acciones que no corresponden a nuestro corazón. Muchos vienen a la iglesia para que el pastor no eche guerra. ¿Por qué? Porque tienen una acción no ordenada, no delante de Dios, sino una acción por el deber ser de las cosas. Me toca. Y la palabra dice que Él va a transformar mi modo de acción. ¿Y qué es lo otro que va a transformar, que es mi camino? ¿Qué? Mi conversación. Hay varias clases de conversación. Hay varias clases de conversación. Hay varias clases de conversación. Dentro de esta conversación, la Biblia dice que hay unas barreras que yo debo decir. Por ejemplo, dice que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino ¿cuál? La que sea la justa, no hable de más, la necesaria para la edificación. Si no edifica, no lo diga. ¿Saben ustedes que las personas destruyen mucho más con las palabras que con los golpes? Y en un momento dado queman la casa, me voy de la casa, traigo un montón de cosas a colación, después se arreglan las circunstancias de manera superficial, pero el dolor queda abajo. Dios quiere evitarnos esos dolores. Mire, el cristiano tiene que ser una persona de palabras medidas. La Biblia, es más, la Biblia da un modelo, dice que nuestro sí sea un sí y que nuestro no sea un no. Y si usted dijo sí, sí. Y si usted le dijo no, al que sea, no. Aún a los hijos. Usted le dice, hijo, no vas. Y luego miran a uno así. Y le hacen ojitos. Y que nuestro sí sea un sí, que nuestro no sea un no. Y lo otro que quiere transformar es mi historia, el recorrido de mi vida. Voy al texto que nos ocupa, Isaías 49:11. Mis hermanos, aquí dice, y convertiré todas estas cosas que implican mi camino y todos mis montes, mis montañas, mis montes, en calzadas para levantar. Mire, el camino de quién es. Y convertiré en camino, Dios me da un camino, es mi camino. Pero mire, aquí este mis implica que de quién son los montes, las montañas. ¿Quién está hablando en el texto? Dios, Dios. ¿El camino de quién es? Mío. Y todos mis montes, ¿quién está hablando? Dios. ¿De quién son los montes? Mira, hay diferentes clases de montes en la Biblia. Hay montes que son montes de oración, pero hay montes que son montes de tristeza y agonía. Por ejemplo, a veces yo creo que estoy en la montaña de la bendición. El monte Sinaí es un monte de bendición. Pero yo puedo estar en una montaña, pero es el sitio incorrecto para mí. No porque la fachada sea bonita quiere decir que es el lugar donde Dios me quiere. Puede ser el lugar incorrecto. ¿Usted cree que la bendición puede echar a perder una persona? ¿Cree usted que incluso cuántos han sido sanos, liberados por el poder de Dios y hoy no honran a Dios? ¿Cuántas montañas de bendición se convirtieron en maldición para nosotros? ¿Cuántos trabajos donde Dios me llevó se convirtieron en la puerta para yo defraudar? ¿Cuántos trabajos, provisión que Dios me dio se convirtieron en el candado que cerró la puerta para yo poderme congregar o poder honrar a Dios? Antes honraba a Dios, ahora como me rodeé de un círculo de gente play,
Ahora me avergüenzo de identificarme como hijo de Dios. Aquí es donde Pablo dice, lo que era de bendición para mí, se convirtió en maldición. Mire, hermanos, hay diferentes clases de montes, pero si no estoy en el monte correcto, así unir la gloria de Dios, y si no es para mí, Dios transformará ese monte en el camino que Él tiene para mí. Es su monte y Él puede hacer con lo de Él lo que Él quiera. Abraham tuvo un monte que se llamaba Monte Moriah, donde Dios lo probó entregando lo que más quería. Hay montes donde Dios me va a llevar para decirme, ¿estás dispuesto a servirme? Sí, pero deja a tu padre y a tu madre. Deja esa amistad. Deja que tu palabra sea como mi boca. Deja esa arrogancia, deja ese orgullo, deja tus planes, deja tu cruz y toma esta cruz y sígueme. Ese fue el monte Moriah para Abraham. ¿Estás dispuesto a obedecer a Abraham? ¿Qué es lo que más quiere, que está en el fondo de tu corazón y que solamente tú y Dios lo sabe? Pero también Elías tuvo un monte Carmelo donde fue desafiado por los Baales. Y los Baales, ojo con esto, estaban fuera del corazón de Elías. Pero los Baales, hay una simbología en mi corazón que no quiere honrar a Dios, que quiere buscar las cosas de Dios mediante rituales, de pronto pactos, acuerdos con Dios para que descienda fuego y queme mi inmundicia, pero no me quiero dar al trabajo de sacar la inmundicia de mi corazón. Hay montes dolorosos como cuando Dios le dice a Moisés, sube a ese monte y mira la tierra prometida a la distancia porque vas a morir. Mis hermanos, a muchos Dios los lleva al monte para ver lo que pudo haber sido y no fue, porque tomó las decisiones que no debió tomar, o porque se pasó el tiempo y no hizo las acciones que debió haber hecho a su debido tiempo. Eso le pasó a Moisés. No tomó la decisión de obedecer a Dios en su debido tiempo. Entonces miró la bendición de lejos. Mis hermanos, es muy común para uno como pastor encontrarse con personas, ministros de pronto con mayores capacidades que yo, y uno le dice, vuelve, porque Dios en ti colocó un ministerio grande. ¿Y sabe qué le dicen? Ya estoy muy viejo para servir. A mí se me fueron los mejores años. Yo desobedecí. Ya tengo muchos problemas. Y uno dice, mire, fulano de tal que era imperfecto está buscando la paz y la libertad en Dios. Y esas personas ven la bendición a la distancia. No estoy hablando de la salvación. Estoy hablando de los réditos de la salvación, que ya este tema lo tratamos. ¿Por qué? Porque cuando tuvieron que tomar la decisión que correspondía, tomaron la decisión en contra. El plan de Dios siguió, pero ellos fueron apartados, privados de la bendición de ese plan. ¿Me hago entender? Eso le pasó a Moisés. Vio la bendición a la distancia. Mire, hermanos, hay montañas de conversión, como la montaña de las cruces. Había 3 cruces sobre una montaña. Y en una de esas cruces estaba Cristo. Pero Cristo fue llevado de tal manera que le fue impuesta la obligación de obedecer. Y es lamentable que nosotros seamos llevados, como dice el Salmo 73, que nos sea impuesta la obligación de obedecer. Muchos hijos de pastores están huyendo de la iglesia y culpan a sus papás, culpan a las denominaciones, culpan a las iglesias, culpan a todo el mundo. Y en cualquier recodo del camino van a ser obligados a obedecer a un aprecio de cruz. Y no lo digo por generar dolor, porque en la misma silla donde está usted estoy yo.
sino que hay veces que nos llevan al monte de la deshonra, al monte donde no hay amigos, al monte donde Cristo miraba a la mamá a la distancia. Nadie nos puede amar más que la mamá. Pero si fuera la posibilidad de María, ella se colgaba en la cruz para que su hijo no pasara ese dolor. Pero hay momentos en que aún nuestra madre quiere colgarse en nuestra cruz, pero no le va a ser permitido. Porque hay montes que el Señor permite para que nuestra obediencia sea forzada para con Él. Porque cuando pudimos obedecer por las buenas, no lo hicimos. Estos montes que Dios permite, estas montañas, todas son de Él. Así yo las califique de buenas o de malas. Sean de transformación, sean de bendición, sean de pronto de pérdida, sean de vergüenza como el monte Gólgota, todas son de Él. Y Dios las permite. ¿Y sabe por qué las permite Dios? Porque estamos tomando decisiones en contra del plan de Dios. En Isaías 35 dice que nuestro camino tiene que ser camino perfecto de santidad para Dios, no para nosotros, para Dios. Miren, hermanos, Jacob, el patriarca Jacob tenía un problema. Y el problema de él no era que él no hiciera cosas, no era que no conociera a Dios. El problema de él es que él no reconocía el señorío de Dios. Abraham madrugaba a hablar con Dios. Los sacrificios que Abraham hacía, abuelo de Jacob, Abraham, eran en la madrugada. La prioridad de Abraham era hablar con Dios. Isaac era un niño consentido y Abraham hablaba con Dios en las tardes. Los encuentros que Isaac tenía con Dios eran las tardes. El hijo de Isaac se llamaba Jacob. Y Jacob nunca voluntariamente quiso hablar con Dios. Nunca quiso hablar con Dios. Jacob estaba ocupado en de quién iba a ser la herencia cuando el papá se muriera, en que el hermano trabajara para él, porque esa era la bendición para él, en que la mamita lo consentía mucho, entonces que no consintiera al otro, en hacerle picardías al suegro, tenía un rencor en el corazón porque una mujer, lo engañaron con una mujer llamada Lea. El problema de él era que las ovejitas nacieran blancas o negras o manchadas, llevarlas a ir a trabajar, llevarlas a que tomaran agua. Él estaba ocupado en todo, menos en hablar con Dios. ¿Usted le parece ese Jacob conocido a alguien? A mí se me parece a veces a mí. Usted sabe que mucha gente viene al culto al Señor, que es el mayor sacrificio que el hombre puede brindar a Dios, porque no tenía más nada que hacer. Ocupado en las ovejitas, ocupado en el suegro, ocupado en todo, hermano, mire. Entonces Jacob tuvo varios encuentros con Dios, pero todos los encuentros que Jacob tuvo con Dios, discúlpeme el término, Dios lo botaba al piso. Después de que lo botaba al piso, lo medio levantaba y decía, así te dice el Señor. Tuvo que ver una escalera donde Dios mismo estaba encima de la escalera. Y tuvieron que haber llegado, porque el texto original dice, yo estaba fuera de sí, o sea, le amarraron el corazón de tal manera de que pudiera escuchar la voz de Dios, porque el libro de Romanos dice que Dios habla de muchas maneras. Pero él desafinaba sus oídos para no escuchar la voz de Dios, escuchaba los bramidos de las ovejas, escuchaba las razones del suegro, escuchaba el temor de su corazón, escuchaba muchas cosas, pero no quería escuchar la voz de Dios. Y Dios le daba esas circunstancias tan terribles. La mamita lo consentía. ¿Sabe qué pasó con la mamita? Salió huyendo, él. Que él vivía haciendo de picardías al hermano. ¿Sabe qué pasó con el hermano? El hermano lo buscaba para mí. Que el suegro no lo consentía como él quería. Un día quedó sin suegro y sin casa, morando en el desierto. Él tenía todas las excusas para no escuchar la voz de Dios. Y todas esas excusas, ninguna
prevalecieron. Dios le obligó a escuchar su voz. Quedó solo en el desierto y caminaba así. Antes caminaba así, todo elegante, cuando podía venir a hacer honrar a Dios. Después terminó caminando así, pero así fue a obedecer a Dios. Hermano, todo eso se lo pudo haber evitado. ¿Y sabe qué? Usted y yo tenemos cara de sospechosos. Don Jacob. Bueno. Miren, mis estimados hermanos, en estos montes Dios se muestra a nosotros. Lo primero que implica, vamos al texto, lo primero que implica esta palabra convertir es que Dios establece, Dios convierte, Dios pone. Así como en Génesis 2:8 dice, y Dios hizo Génesis 2:8, por favor, Dios hizo un huerto que se llamaba Edén, y en este huerto puso, si estoy bien sobre el texto, y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén y al oriente, y estableció allí al hombre. Dios establece, mire esto, en esos, a veces Dios para transformarme a mí, me cambia a mí. Mi esposa está orando, Señor, que ese ogro se convierta en príncipe. Y Dios por su misericordia conmigo, no con ella, me quita los guantes de boxeo a mí. Y cuando me cambia a mí, es la menor de las intervenciones. Pero a veces Dios no me cambia a mí. Él pone todo a mi alrededor para que yo sea transformado. ¿Qué hicieron primero? El huerto, y después pusieron al hombre, pusieron primero al hombre y después al huerto. Hicieron todo y le dijeron, aquí estás para que te comportes de esta manera. Dios a veces transforma a mi alrededor. Uno dice, no, es que el patrón sí es malo conmigo. ¿Usted cree que el patrón tiene más fuerza, más poder que Dios? ¿Que la voluntad de un hombre es mayor que el de Dios? ¿Se acuerdan ustedes? Este tema ya lo estudiamos. Una vez iba huyendo Agar de Sara, porque Sara era malita con ella. Ustedes conocen la historia. Al punto tal que Abraham honraba también a Agar, que tenía comida, techo, sustento, amor, cierta honra. Y dejó todo esto para irse a morar en el desierto, como dice el Salmo 55. Así sería llamada Sarita con Agar, que ésta salió corriendo y lo dejó todo. Y usted que es mamá sabe de qué le hablo. Salir con un niño en brazos al desierto, seguramente se iban a morir juntos. Es más, el texto dice que dejó al niño a la distancia para no verlo cuando muera. Usted que es mamá sabe de qué dolor le estoy hablando. Y dice, y aparece el ángel de Dios en el camino. Y ella le dice, es que Sara es insoportable. Cuando uno va para viejo, hermanos, los hijos dicen, es que mi papá está muy chocho. Uy, pura revelación, ¿cierto? El cucho está muy chocho, ¿cierto? Es insoportable. Y nada que me acelera la herencia. ¿Y sabe qué? Como la Biblia dice que no honra a padre y madre, pues no le va a ir bien, ni la vida le va a ser buena, ni larga, sino onerosa. Entonces no despega. ¿Y sabe dónde termina la historia? Aguantándose a quién, al cocho. ¿Por qué? Porque pensaba que era que ese señor era hijo del diablo. No, es Dios en el asunto. Es Dios en el asunto. ¿Sabe qué le dijo el ángel de Dios a Agar? Devuélvase, porque estás en desorden, y colócate bajo el dominio de tu señora. Sí, pero juegue que es que es muy mala, que esto, que lo otro, yo soy buena, ella es mala, y todas las razones habidas por haber.
No la escuchó, no le habló nada y le repitió: devuélvete y colócate bajo el dominio de tu señora. Punto. No es democrático. ¿Ves? Porque Dios establece, Dios pone, hermanos. Y mire, lo segundo que implica la transformación, esta palabra, vamos a Isaías 49:10, esta palabra convertiré. Primero Él pone el escenario para que yo me convierta de mi mal camino. Lo otro que implica esta palabra convertiré es que, como se lo digo, Dios toma una posición en contra mía. Pastor, ¿usted de qué me está hablando? Es que a mí me han enseñado que con Cristo soy más que vencedor. ¿A usted me está hablando de que el Señor está en contra mía? Hermano, eso implica esta palabra. Mire, hermanos, hay un texto en Romanos 8:26, puedo estar equivocado, por favor ayúdenme con este texto. Romanos 8:26, este texto muy conocido, habla del Espíritu Santo que me ayuda en mis debilidades y me ayuda a interceder como conviene. De igual manera, está hablando del Espíritu Santo. Él nos ayuda en nuestra, ayúdenme, debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No sabemos qué pedir. Bueno, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Este texto es muy profundo, no voy a poder profundizar en ellos. Pero aquí dice que el Espíritu me ayuda y el Espíritu intercede por mí. Estas son dos formas en que Él está tratando conmigo. Me ayuda e intercede. ¿Por qué? Porque yo no sé ni pedir ni orar. O sea, ¿usted qué quiere que el Señor le bendiga? La gente dice: yo quiero un carro grandotote. Usted no sabe cuánto vale el tanque, el seguro, todo eso. De pronto usted no necesita un carro, usted necesita paz en su hogar, en su familia. Ni sabe pedir, ni sabe qué le conviene. Pero mire que esta palabra, el Espíritu nos ayuda. De pronto en otras versiones está más clara, porque esta ayuda es lo que los en griego significa sum antilambonomai. Esto ya lo estudiamos. Ayúdeme, pastora, por acá. Sum es que el Espíritu Santo, ¿dónde está en relación a mí? Sobre mí, dentro mío y conmigo. El Espíritu Santo está dentro mío, sum es dentro de mí, está conmigo como ayuda, está sobre, dentro y con. ¿Me llevan la idea? Ayúdenme. Sobre, dentro y con. O sea que todo cristiano que haya sido nacido de nuevo, que haya creído en Cristo, tiene el Espíritu Santo de Dios, de la promesa, porque así lo dice Efesios 1:17 y 1:14 de Efesios. Que tenemos el Espíritu Santo, que es el sello, las arras de nuestra herencia. ¿Listo? ¿Ustedes tienen el Espíritu Santo? Sí. ¿Cuándo lo recibimos? Cuando creímos. Él está dentro mío. Eso dice sum. Pero también aquí, cuando esto que traducen me ayuda, es que está dentro mío, en contra mío, contra mis objetivos. ¿Cómo me ayuda el Espíritu Santo? Dentro mío, contra mis planes, para que yo no llegue a mis objetivos. Entonces, Él está aquí dentro mío y Él comienza a resistirme. Yo voy para allá, me quiero casar con Petronila. Él dice: en esta no fue. No, pero estoy haciendo fuerza. Pero es que yo tengo el Espíritu Santo y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Voy a ir por Petronila, voy por... ¿Usted cree que yo voy a poder ganar el Espíritu Santo? No me puede esconder, porque está dentro mío. Yo me escondo, aquí imposible, el pastor no me va a ver. Aquí no, pastor no me va a ver, el pastor no va a ver, hermano. Pero el que está contra su objetivo, está con usted. Líbrese de eso. Líbrese usted de esa oposición.
Porque usted dice, es que mi papá no quiere que yo sea feliz, que mi mamá no quiere que yo sea feliz, es que el pastor de tal cosa, es que los chismosos de la iglesia van y cuentan y me hacen quedar mal y todo eso son argumentos. Pero el que lo está resistiendo, ¿dónde está? Vamos al texto que nos ocupa, 49:11. Él convertirá esas montañas que yo digo, uy, ahora sí, voy a hacer el súper. Voy a lograr mis objetivos. ¿Y sabe qué? Ese convertir es que el Espíritu Santo está haciendo mi oposición, pero el que me está haciendo oposición es ese, Zoom contra mi objetivo. Está dentro mío y me está salvando de mí mismo. ¿Me llevan la idea? ¿Cómo puedo huir a esa transformación? Usted podrá huir al consejo de su papá, del pastor, incluso el consejo de la palabra. No lo hago, no lo hago, no lo hago. Pero huya del trato del Espíritu Santo que lo está ayudando. Y uno dice, oye pastor, ¿y de verdad me está ayudando? Porque es que yo no veo que la ayuda sea así como muy eficaz. Está ayudándole al propósito de Dios en su vida, no a sus caprichos. Porque es que usted mira, a veces se cuelga de un avión fallando. Y usted cree que cogió el cielo con las manos. Pero el fin de desgracia le va a ser seguro. Entonces el Espíritu Santo intercede a favor mío. Mira, a pesar de, y discúlpeme esto, yo sé que no debería decirlo, a pesar de que yo soy un brutazo. Y que tenga mucha fuerza, y mucho poder, y mucho carisma, y muchas capacidades. Él me va a resistir para cumplir su propósito en mí. Él me está transformando. Hermano, y a esto nadie puede escapar. Usted cuando ve que sus hijos están como desordenados, como medio reggaetoneros, como que no quieren estudiar para ser influencers, dice, Señor, tenga misericordia. Bueno, hay una misericordia especial. Los van a resistir hasta que se sometan al señorío de Cristo. Esta parte sí es casi que no lo puede digerir uno, que el Espíritu me resista a mí. Que el Espíritu interceda por mí. ¿Has considerado a mi siervo Job? ¿Se acuerdan ustedes quién dijo eso? Dios. Eso nos lo dijo Satanás en el capítulo 1 del libro de Job. No, Dios le dice a Satanás, ¿has considerado a mi siervo Job? Y mira, hay veces que dicen, ¿han considerado a Carlitos? No, que tengo planes de hacer esto y lo otro. El Espíritu Santo ya me consideró antes que Satanás, antes que las circunstancias, antes que los problemas. Eso solamente son las herramientas externas de un proceso perfecto que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros. Voy un poquito más allá. Mire, hermanos, también esto implica este convertir, así como el Espíritu Santo se nos opone, también implica oponérsele a alguien, obstruir el paso o el camino. ¿Se acuerdan ustedes que en Números 22, 23 y 24 hablan de la historia de un profeta que iba a maldecir el pueblo de Dios, llamado Balaam? Iba a maldecir el pueblo de Dios, y la Biblia dice textualmente, pero que Dios se le oponía. ¿Y sabe cómo se le oponía? Con una asna. Mire, hermanos, discúlpeme esta y otra que le diga. ¿Quién tuvo mayor gloria en esta escena? ¿El burro de Balaam o el profeta? Nosotros somos los profetas y sacerdotes del Señor. Se lo repito, ¿el burro o el profeta? El burro. Porque es que hay burros que no conocen al Señor, pero se subieron al arca. Pero hay gente que estando en el arca, en Cristo, se quieren salir. Mis hermanos, él era resistido por el poder de Dios.
Cuando Dios tiene un plan, un propósito con alguien, mejor levante las manos y diga, me rindo, Señor, lo voy a hacer a tu manera, porque a la mía no voy a poder. Yo me tenía para ser pastor, y permítame hacer un paréntesis aquí, para ser pastor en Pamplona, y yo no quería. Y cuando yo estaba joven y bello y soñador, emprendedor, quería conquistar el mundo y sus alrededores. Y un día dije, me voy de Pamplona o me voy de Pamplona. Y yo me fui por Venezuela y toda la vida había viajado por Venezuela para llegar a mi tierra Arauca. Entraba y salía y yo tengo pues nacionalidad allá. Y un día de esos, discúlpeme el término, un guardia de esos se enamoró de mí, o sea, de todo el mundo que iba en el bus, dijo, usted allá, el flaco. Pero, señor mío, yo tengo mi identificación y todo lo tengo en regla. No, bájese. Me metieron a un cuartico, me quitaron la ropa, los únicos zapatos buenos americanos que tenía, que eran grandototes, me les metieron una navaja aquí que porque yo llevaba no sé qué, ahí me entregaron los zapatos y las suelas. Y la correa y todo me lo quitaron, me dieron una paliza, me dejaron allá, me tocó devolverme para Pamplona. No había posibilidad que a mí me devolvieran porque yo tenía mis papeles en regla. A cualquiera que no tenía papeles lo podían bajar allí. ¿Y saben a quién bajaron? Hasta hoy, 27, 28 años, no entiendo por qué me devolvieron. Me lo pregunto todos los días. Cierro el paréntesis. Hay personas que están siendo resistidas por el plan de Dios. Hay pastores que están de panaderos. Hay gente que está huyendo del que ama su alma. Hay una urgencia por levantar hijos sabios para el Señor y hay gente que no quiere hacer familia. ¿Que por qué? Porque le metieron en la mente que ahora no se deben casar si no tienen maestría, doctorado, casa, beca, cargo, un lote en la luna y de todo, y después sí se casan cuando estén viejitos. Ese no es el plan de Dios. Hay personas que Dios le ha dicho, por ahí no es. Ay, es que él tiene unos ojos, pastor, que si usted viera cuando él me besa, no me diga. ¿Por qué? Porque está siendo resistido por el plan de Dios. Es más, hay gente que Dios le está salvando de una cadena perpetua hasta que la muerte lo separe. ¿Usted cree que si no es buen hijo, le está armando pataleta en sus primeros 30 años de la infancia, la mamá a usted la va a tener como una reina y se va a sacrificar como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, tome mi princesa su desayuno? Y no, él está buscando quien lo atienda como un bebé, saltar de la cuna a una cuna más grande donde usted lo va a atender. Y Dios lo está librando, pero está siendo resistido por Dios. ¿Y usted cree que le van a quitar semejante príncipe que no es capaz de arreglar la cama? Ve, hoy está agresivo el pastor. Mi hermano, no, pero volviendo al tema, usted tiene que, mire, ¿Dios no está resistiendo? Mire, hay gente que se vino por la migración de Venezuela siendo pastores. ¿Cuándo se necesita un pastor? Alguien que ministre su alma, en momentos de fiesta o en momentos de desgracia. Los pastores de Venezuela se fueron a buscar una nueva vida lejos de donde necesitan pastores. Oye, ¿y usted qué está haciendo acá si usted es pastor? Y allá donde necesitan que los aconseje, que los consuele, que les ayude con los muertos, están llenos de hechicería, de problemas de la mente, porque el 40-50% de los venezolanos están sufriendo de problemas mentales, de escasez, y necesitan quien les ministre una palabra de consuelo. Y los que necesitaron ministrar, los que estaban para ministrar la palabra de consuelo, fueron los primeros que saltaron del barco cuando estaba hundiendo. Es chistoso, pero no es chistoso, es trágico. A mí, ¿por qué no me va bien en esta tierra? ¿Sabe por qué? Porque esta no es su tierra, esta no es su montaña. Usted es libre de otra montaña. Usted tenía que estar sirviéndole al Dios que lo llamó para ese servicio y apenas se descuidó, salió huyendo. ¿Está siendo resistido por Dios? ¿Y cuándo va a dejar de ser resistido por Dios? Cuando vuelva al lugar donde no tuvo que haber salido.
Bueno, ahí vamos. Mira, hermanos, esto se está poniendo terrible, les cuento. Vamos al 4. El 4, sobre el texto, dice que Dios impone plazos. Este convertir significa que Dios impone un plazo para que yo enderece mi camino. Convertir implica que Dios pone un plazo. Dios pone un plazo para que yo corrija mi camino. ¿Lo tenemos claro? Bueno, vamos al libro de Job, capítulo 34, verso 23. Job, capítulo 34, verso 23. Mano, póngase los lentes. Póngase el casco contra accidentes. Porque este texto, a mí, al pastor, este texto me bota contra las cuerdas. Mira lo que dice aquí. Porque Dios no carga pues al hombre más de lo justo, para que vaya a Dios con juicio, a juicio. Mis hermanos, Dios es un Dios lento para la ira y grande en misericordia. Y su misericordia se extiende sobre nuestros tiempos, que aún haciendo lo malo, Él no nos paga conforme a nuestras obras, sino que es paciente, esperando que se conviertan, que nos arrepintamos y vengamos a aquel que nos ama y que nos reconstruya. Y esos tiempos, hermanos, de misericordia a veces los echamos a perder, porque aún siendo malos, Dios nos bendice. Aún dándole cualquier motivo, Él sigue teniendo la iglesia abierta. Aún siendo malos administradores de nuestras finanzas, Dios nos da sustento. Aún siendo aborrecedores de los que nos aman, maldiciendo a nuestros hijos, a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestros padres, Él no nos permite que permanezcan ahí. Pero ¿sabe qué? El amor de Dios tiene tres factores: gracia, misericordia y justicia. Y mire esto, discúlpeme lo que voy a decir suavecito. La misericordia camina con redoblante, haciendo bulla. La gracia es como esas melodías que nosotros queremos escuchar. Va marchando melódicamente. Va bailando, la gracia va bailando melódicamente, la misericordia va marchando con redoblante, con percusión. Pero la justicia anda con zapatos de algodón. Usted escucha la misericordia, el escándalo. Usted escucha la gracia, que es algo que enamora mi alma. Pero ¿sabe qué no escuchamos? La justicia. Y cuando usted lo ve, la tiene encima. No, que fue que. Ya las dos señoras pasaron adelante. Gracia y misericordia. ¿Y qué dice Job 34:23? Dios no carga pues al hombre más de lo justo. Señor, ¿por qué me pasó esto a mí? Yo he llevado 20 años diciéndole que usted no nació para reggaetonearle al mundo, sino para que sea feliz, gozoso, en paz, en libertad, en la congregación, en la iglesia. Deje de desviar sus ojos. Dios le proveyó hogar, Dios le proveyó finanzas, Dios le proveyó hijos. Sí, pero no lo va a cargar más de lo justo. Por favor, chequen, ayúdenme con una nueva traducción viviente este mismo texto. No decimos nosotros, el momento, no decidimos. Ayúdenme, no decidimos nosotros. El momento, para ser juzgados. ¿Por qué me pasa? Porque Él es Dios. ¿Quién es el que decide el tiempo? Él hace con lo que quiere.
Señor, el otro año sí me pongo firme con el Señor. Ah, el otro año, ¿quién está colocando el tiempo? ¿Usted o yo? Por favor, ayúdenme con la PDT. Porque el hombre no tiene que pedir cita. Mi hermano, yo me río para no llorar. Yo me río para no llorar, hermano. Porque esto tiene que ver conmigo, con mi corazón. Casi que evito esta cita, hermano. Porque Dios, mire, hay un texto en el libro de Job que dice que Dios a sus ministros no los tiene por inocentes. Hay una forma en que el sacerdocio debe comportarse. Una cosa es que usted venga a la iglesia de vez en cuando, que medio conozca el Evangelio. Otra cosa es que usted conozca el Evangelio del Señor Jesucristo. No es inocente de los desatinos que ha tenido porque ha tenido un manual de instrucciones y no lo ha querido seguir. Es que al sacerdote no se le permitía ni siquiera casarse con la que quería. El resto de los pueblos sí, a los hijos de Dios no se les permitía. Es más, Dios se les metía hasta en la forma de vestir, que no se miraran su desnudez. Y usted dice, pastor, pero es que eso no es para mí, hermano, mire. Y no, yo no soy ejemplo de nadie, pero yo creo que mis hijos nunca me han visto en cuero a mí, nunca. Y no porque yo sea, a lo que hay que ver, con un solo ojo se ve, hermano. Es el Dios al cual servimos. Si usted es de esos que se levanta en boxer en la casa, usted está en desorden. Usted está en desorden. Eso no es el ejemplo que tienen que ver sus hijos. Eso no es la práctica que nosotros deberíamos de tener. O sea, si usted como mamá no sabe, tiene un brasier que es 3 tallas más pequeño que lo que le corresponde, eso es desorden. Su hija no va a salir vistiéndose glamurosamente. Como dice el libro de decorosamente, dice el capítulo 58 del libro de Isaías. ¿Por qué? Porque los estamos malformando nosotros. Y hay cosas que a los hijos de Dios no se le permiten. No, pastor, pero es que estamos en el siglo XXI y llegará el siglo 50, hermano. Su palabra jamás pasa. Porque la Biblia dice, cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Dice, porque el hombre no tiene que pedir cita, bájese ese bus. ¿Quién le dijo a usted que Dios está supeditado a sus caprichos o a los míos? Dios dice, venga que necesitamos arreglar cuentas, Señor, que el otro año. No, ya. No tiene que pedir cita para presentarse ante Dios. Mire, hermanos, vamos al texto que nos ocupa. El texto que nos ocupa es que Dios no me pedirá cita para transformar mi camino. O lo hago voluntariamente, o Él va a enderezar mi camino. Con esto termino porque ya el tiempo no dio más. 5. Aquí dice que es ponerse enfrente. Ese transformar es que Dios se impone sobre mis planes. ¿Se acuerdan que hablé del Espíritu Santo que me ayuda? ¿Cómo me ayuda el Espíritu Santo? Dentro mío y contra mí para no lograr mis objetivos. Este transformar es que Dios se va a poner enfrente para que sus montañas sean convertidos en mis caminos. Mire, hermanos, no hay quien resista el plan de Dios y viva para contarlo. Donde quiera que sea, nosotros somos herederos de deshonra cuando resistimos el plan de Dios, porque no hay quien venza a Dios. Hay personas que están en el lugar equivocado, con la pareja equivocada, en la iglesia equivocada, con el ministerio equivocado, y ellos se están buscando la culpa al diablo, a la mamita, a la iglesia, que no me quieren, que no tengo herencia. Cualquier cosa se están inventando para decir, para no entender de que este no era el camino que Dios tenía para mí y Él me está resistiendo.
están contra el plan de Dios. Y hermano, esto implica que Él me transforma colocando una barrera y no me va a dejar seguir. Mire, hermanos, y esto ya es para el otro domingo. Jacob toda la vida fue resistido por Dios. La mamá y el papá se amaban, terminaron peleando porque Jacob resistía el plan de Dios. El hermano era un gran cazador, terminó deshonrado porque Jacob resistía el plan de Dios. Labán vivía en armonía en su hogar. ¿Sabe hasta cuándo se acabó la paz en la casa de Labán? Hasta que llegó Jacob. Jonás, los marineros experimentados nunca habían visto un gran pez ni una tormenta que los quisiera hundir. ¿Sabe hasta cuándo se les acabó la paz en la barca de Jonás? Hasta que llegó Jonás. ¿Sabe usted cuándo llegó la sequía al reinado de Acab? Hasta que Elías no quiso obedecer. Y hermano, hay gente que pasa por el camino y las flores se secan. Pero ¿sabe por qué? Porque están resistidos por Dios. Siendo resistidos por Dios. Colóquelo en mayúscula. Usted me dice, pero Dios resistiendo el plan del hombre, sí. Sí. Porque hay veces que queremos huir, como Jonás. Se va de Nínive, lugar donde cumple la asignación, a Tarsis, lugar que significa volverse pedazos. ¿Y hay quienes escogemos volvernos pedazos en lugar de obedecer a Dios? Sí, sí. ¿Hasta cuándo nos vamos a volver pedazos? Hasta que digamos, Señor, tu plan es mejor que el mío. Me cansé de ser resistido por Dios. No sea que me pase como dice Job 34:23. ¿Cómo dice la Reina Valera? Porque Dios no cargará para siempre esta circunstancia, sino que ¿qué? Sino que Job 34 no carga pues al hombre más de lo justo. Jonás, ve, vaya Jonás, mejor no Jonás, Señor, vaya Jonás. ¿Hasta qué? ¿Hasta cuándo? No te voy a cargar más, Jonás. Lo que es esta circunstancia, Jonás, vas a ser vencido, molido, limado, hasta que entienda que el mejor plan para tu vida es el mío. Incline tu rostro. Padre, en el nombre de Cristo, hoy hemos entendido que tú quieres convertir, transformar mis montañas en camino. Que mis caminos anden por tus pasos, que sean dirigidos por tus pasos. Yo te pido perdón, porque yo siento que soy resistido muchas veces. Yo siento que a veces es oposición divina de lo alto y mi corazón me ha engañado con una necedad absoluta. Te pido perdón porque tú quieres cambiar mi historia, mi forma de conversación. Quieres cambiar el curso de mi vida y mis acciones. Quieres transformarla para bien mío. Pero hasta aquí he huido del que ama mi alma. Señor, te pedimos perdón lo que estamos aquí en casa. Y tú que estás allí a distancia, te invito a que te arrepientas de tus pecados. Si no has aceptado a Cristo como único y suficiente Salvador de tu alma, le digas al Señor Jesucristo que perdone tus pecados y que entre a tu vida y te dé una nueva vida. Y si has desertado del camino de la paz y la libertad completa que es el Evangelio y la salvación, devuélvete entre tanto que estás en el camino. Vuelve a Él y Él haga de ti una nueva persona, nuevas oportunidades bien. Señor, permítenos la gracia de obedecer genuina y completamente
para ser transformados en tus manos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios me les bendiga, iglesia. Que el Señor tu Dios te bendiga y te guarde. Que haga resplandecer su rostro sobre ti. Que tenga de ti misericordia y coloque en ti paz en el nombre de Cristo. Saludos en el amor del Señor. Si usted voluntariamente quiere ofrendar en esta iglesia, la Biblia dice lo siguiente: cada uno dé como haya propuesto en el corazón. Lo puede hacer allá en ese baúlito que se ha dispuesto para tal fin. Dios les bendiga.